Amigos y amigas, contarles en este caso que con 5 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de la reforma tributaria propuesta por el presidente Daniel Noboa, que planteaba un incremento del IVA. En el informe se cambió la propuesta que en este caso planteó el Ejecutivo y se incorporaron varias propuestas sugeridas por otras bancadas. Así que escuchen bien lo que incluye este informe, porque este informe propone una tarifa del 15% del IVA temporal por 2 años y un IVA del 13% permanente. Asimismo, habla de una contribución de entre el 15 y 25% a los bancos que tengan utilidades mayores de $10 millones. Y también se plantea una posibilidad de que el presidente Daniel Noboa, pues en este caso, pueda aumentar el impuesto a la salida de divisas vía decreto ejecutivo. Así que vamos de inmediato a conocer un poco más acerca del pronunciamiento de los legisladores frente a la subida del IVA. Vamos con Verónica Rivadeneira, que nos cuenta en este caso lo que está surgiendo en la Asamblea Nacional y que nos permite conocer un poco más acerca de los pronunciamientos de los legisladores. Esto una vez que, como les mencionamos, se aprobó en la Comisión de Desarrollo Económico el informe para primer debate de esta propuesta de reforma tributaria enviada por el presidente Daniel Noboa, que plantea un incremento al IVA. Así que vamos de inmediato con Verónica para que nos cuente los detalles. Adelante, Verónica. Corape informa. Y el país se integra. Un saludo, Elvi, para ti, para toda la audiencia de Corape Digital TV. Nos encontramos con el legislador Lenin Lara de Revolución Ciudadana, quien nos va a comentar el criterio de la bancada sobre el informe para primer debate. Asambleísta, cuéntenos cuál es el criterio que tienen ustedes que votaron justamente en contra de este informe que se aprobó ayer por parte de la comisión encargada de tramitar este proyecto de ley. Muchas gracias. Bueno, nosotros creemos que hay otras alternativas que permitirían financiar el déficit fiscal que existe tanto en la caja, pero además para este preciso momento donde se está llevando a cabo un conflicto interno contra los grupos narcoterroristas, contra el crimen organizado, y que ciertamente es necesario que haya recursos para enfrentarlos, pero creemos que no necesariamente debe ser la subida del IVA en 3 puntos lo que indiscutiblemente generaría un proceso inflacionario, lo que podría significar un golpe muy fuerte para la economía que terminará siendo la carga para aquellos sectores populares, para todos en definitiva, pero mucho más para los sectores populares, cuando en efecto hemos presentado algunas alternativas como bancada de la Revolución Ciudadana, en el caso que me corresponde, como miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, que ya hemos tratado 2 proyectos económicos urgentes y que ya han sido aprobados por el Pleno de la Asamblea, pero en este que nos ocupa, nosotros hemos presentado un informe de minoría con nuestro compañero Blasco Luna y Catiusca Miranda, que somos parte de la comisión, donde planteamos algunas alternativas que van a generar también aquel financiamiento que en efecto necesita el Estado ecuatoriano para enfrentar el conflicto interno, y entendemos también que otros momentos difíciles que atraviesa la caja fiscal. ¿Puede recordarnos cuáles son las propuestas, y entre ellas el tema del impuesto a la salida de divisas? ¿Qué otras propuestas más? Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que fue reducido por el presidente Lasso como una medida terrible que fue demostrado que no tuvo ningún tipo de consecuencia positiva en atracción de inversiones para el Ecuador. Subirle de 2 puntos o un poco más, incluso podría ser al 6%, antes estuvo en el 5%, podría significar un ingreso importante que pudiera llegar hasta los $500 millones en el año fiscal. Hay la propuesta también, por ejemplo, de poner aquellos impuestos a las ganancias extraordinarias de la banca, que ha tenido ganancias extraordinarias, mientras todo el Ecuador ha sufrido momentos trágicos económicos, mientras ha habido depresión, la banca indiscutiblemente ha tenido ganancias extraordinarias, y se propone también un impuesto a aquellas ganancias, a las farmacéuticas, que también ha ocurrido lo mismo con aquellas transnacionales de farmacéuticas que operan en nuestro país. Además, incluso también se propone, por ejemplo, la posibilidad a las telefónicas que ciertamente han experimentado ganancias extraordinarias en estos últimos años aquí en nuestro país. Pero también tenemos propuestas como, por ejemplo, fueron parte de la discusión que debe seguirse dando en el seno de la Asamblea, ya viene al Pleno también para discutir este proyecto económico urgente que viene del Ejecutivo, como por ejemplo el impuesto a los consumos especiales, en este caso, por ejemplo, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, y asimismo propuestas que tenían que ver incluso con un impuesto por única vez a los grandes patrimonios, que en este momento es necesario que hagamos un esfuerzo, y por supuesto, quienes más tienen también tienen que hacer ese esfuerzo, no solamente ellos, todos, pero creo que en la medida de nuestras posibilidades, quienes más tienen a aportar más y quienes menos tienen en la medida de lo que corresponda.
otro lado, el gobierno dice que Revolución Ciudadana no apoya lo del IVA, pero que cuando fue el terremoto el 6 de abril de 2016, que ahí sí subieron el IVA y ahí sí estaba bien. Entonces, ¿qué piensan sobre esto? ¿No lo analizaría ni siquiera a un punto? ¿No sería esto negociable? Bueno, nuestra postura es buscar otras alternativas y hacer la relación de lo que fue la subida de los puntos del IVA como consecuencia del terremoto, que también fue una medida temporal en el año 2016. Recordemos que era otra situación. El Ecuador tenía un músculo económico que hoy día no lo tiene. Hoy día la situación es absolutamente diferente. Había un nivel de empleo pleno, por ejemplo, no empleo pleno, perdón, de empleo adecuado. Menor desempleo. Menor desempleo y empleo adecuado. Hoy día hay más desempleo y hay menos empleo adecuado. Entonces, una persona o una sociedad, en definitiva, que tiene un nivel racional de empleo adecuado y también de una economía más estable, indiscutiblemente que puede soportar de mejor manera aquellas medidas que también fueron una medida necesaria en el año 2016 por el terremoto que tuvimos fundamentalmente en las provincias queridas de Manabí y la provincia de Esmeraldas. Hoy la situación es otra. Una medida como ellas, que significa un proceso inflacionario en esta crisis económica que atravesamos los ecuatorianos, puede ser muy aguda, puede ser muy dañina para la salud económica de los ecuatorianos, y eso es lo que queremos evitar. No nos cerramos a la posibilidad de que se busquen alternativas de financiamiento. Creemos que hay que discutirlas, pero lo que queremos es que se revisen todas las posibilidades para que no sea la primera opción la que afecte de manera muy directa a la economía nacional. Precisamente hablando de alternativas, se ha conversado con respecto al tema de la moratoria del cierre del campo ITT. ¿Esta opción se debería incluir en el proyecto? ¿Cómo debería manejarse? ¿Debería hacerse a través de consulta popular? Y de ser así, ¿ustedes sí apoyarían esto? Bueno, es una propuesta que también debe ser parte de las que se analicen en esta lluvia, en esta visión de alternativas que generen recursos para la caja fiscal. Nosotros no tenemos todavía una postura oficial como bancada, no hemos discutido el tema del ITT, pero lo que sí creemos, y en este caso yo estoy convencido de que los recursos naturales que tenemos los ecuatorianos deben dirigirse para enfrentar aquel flagelo principal que ha sido parte de nuestra historia trágica, que es la pobreza. Y si tenemos recursos y pueden ser llevados para que finalmente se enfrente la inseguridad que hoy día estamos atravesando, miles de familias extorsionadas, miles de negocios cerrados, una sociedad que no puede desarrollarse porque no siente la libertad de salir a la calle, de emprender, de trabajar, y tenemos la posibilidad de que nuestros recursos sean usados para garantizar la seguridad ciudadana, para garantizar el desarrollo. Yo creo que es una alternativa válida para el gobierno, válida para la acción del Estado. ¿Y debe incluirse en la consulta popular entonces esta pregunta? Es una opción. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, como bancada, sí, que no se dé la consulta popular, porque esto significa más o menos 60 millones de dólares que también deberían erogarse de la caja fiscal, y que esto también podría ser un ahorro. Y sí hemos planteado que aquella propuesta que hace el presidente dentro de las preguntas que ha presentado, nosotros podemos tratarlas. De hecho, ya hay un proceso presentado, ya hay un proyecto de ley presentado por una compañera asambleísta de nuestra bancada, compañera Patricia Mendoza. Todos apoyamos esa propuesta de que aquellas preguntas sean llevadas a través de la discusión aquí en el Pleno de la Asamblea. Hay el compromiso de las distintas bancadas, de nuestra bancada, de darle trámite y de darle curso para evitar que haya también una erogación de 60 millones, que hoy día es vital contar con este recurso para el Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de la asambleísta Lenin Lara de Revolución Ciudadana, quien nos ha comentado las opciones que ellos han planteado para que no se suba el impuesto al valor agregado para financiar el conflicto armado interno que vive el país. Con esta información seguimos contigo, Elvi. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Verónica, por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Amigos y amigas, y ahí estábamos escuchando al legislador Lenin Lara de Revolución Ciudadana, quien se pronunció frente a esta subida del IVA y en este caso habló de las propuestas planteadas desde la bancada. Les reiteramos que en la Comisión de Desarrollo Económico ya se aprobó el informe para primer debate de la reforma tributaria propuesta por el presidente Daniel Noboa. En este informe pues se propone una tarifa del 15% de IVA temporal por 2 años y un IVA del 13% permanente. Asimismo, se habla de una contribución de entre el 15 y 25% a los bancos que tengan utilidades mayores de 10 millones de dólares. Nosotros vamos a seguir con este equipo en la Asamblea Nacional para que nos siga compartiendo el pronunciamiento y la lectura de varios asambleístas frente a este informe de primer debate.